Bendecidos con toda bendición, hoy es día lunes 29 de mayo del año 2023 y este es el programa Tiempo de Gracia. Soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor desde la ciudad de Nueva York. Y le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos da hoy de tener la vida de Cristo en nosotros, para de esa manera poder manifestar la vida de Cristo para todos aquellos que hoy se van a conectar con este programa Tiempo de Gracia. Le damos la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él pagó el precio para que nosotros podamos hoy estar ubicados en esta posición, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Claro que mientras estemos en esta tierra, tengamos este cuerpo, vamos a estar aquí, en esta tierra, en este planeta, para glorificar, para exaltar y para manifestar la gloria del Señor. Y de esa manera presentar perfecto a todo individuo, a toda persona, presentarlos perfectos ante Dios. Ese era el trabajo del apóstol Pablo y el trabajo que nos dejó a nosotros la Iglesia de Cristo, de este Evangelio según el apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Y hoy vamos a hablar de un tema que en cada epístola, en cada libro, en Romanos, en Gálatas, en Éfesos, en cada libro que escribía el apóstol Pablo, siempre tenía que ver con la gracia que es Jesucristo y la ley de Moisés. Hacía mucho énfasis en salir de la ley, hacía mucho énfasis de no volver a los rudimentos del judaísmo. Por eso nosotros también hacemos énfasis en esas enseñanzas de no quedarnos en el lugar donde estábamos o donde estuvimos, o donde hoy muchos están, en ese lugar de solamente creer porque vemos. Aquí en el Evangelio de la Gracia no vemos, pero estamos creyendo. Creemos que el Cristo de la gloria, el Cristo revelado, vive en nosotros y que hay un impedimento para que Cristo se muestre en nuestras vidas, y es la ley de Moisés. Y hoy vamos a ver este tema que a mí me gusta mucho, que es herederos por la gracia. Cómo nos convertimos en herederos de las promesas de Dios, la herencia eterna y todo lo bueno, porque déjeme decirle que Dios no nos puso en esta tierra para sufrir. Dios no nos puso para cargar una cruz pesada. Leemos muchas veces en las redes que tenemos que llevar una cruz pesada, porque la Biblia dice que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Pero la realidad es que esa forma que Jesús habló tenía que ver con ir a la cruz juntamente con Él y ser crucificados juntamente con Él y morir con Él para poder ser sepultados con Él y resucitar juntamente con Él, y hoy poder disfrutar de todos los beneficios que Cristo consiguió por y para nosotros. Así que mientras los hermanos se conectan al programa Tiempo de Gracia, y después los voy a estar saludando, vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que podemos compartir con hermanos, con amigos, con aquellos que quizás por primera vez se van a conectar con este mensaje de gracia, con este programa Tiempo de Gracia. Señor, mi oración es que tú seas revelándote a sus vidas, que uses mi vida trayendo la luz para que muchos puedan ser liberados de los rudimentos que impuso la ley de Moisés, de los pensamientos que impuso la ley del conocimiento del bien y del mal, de estructuras formadas en las mentes, paradigmas que por enseñanzas de hombres, de religiones,
ha quedado el ser humano atrapado en sus delitos, en sus pecados, creyendo que todavía son pecadores, creyendo que tienen que arrepentirse cada vez que van a dormir o cada vez que llegan a un templo, Señor, para que sean libres, verdaderamente libres, y que tú les muestres, Señor, que cuando creen están a cuentas contigo. Padre, que nosotros podamos cada día entender este maravilloso evangelio de la gracia revelado a nosotros, el Cristo revelado, para que nosotros podamos vivir en todo lo bueno que tú ya pagaste y compraste para cada uno de nosotros. Estamos destinados a reinar en vida, a estar arriba y no abajo, ser cabeza y no cola, ser de bendición y no de maldición. Estamos destinados a manifestar esta maravillosa gracia a muchos para que puedan recibir esta verdad y esta verdad hacerles libres. Señor, alumbra los ojos del entendimiento para que puedan entender y vivir en esta posición y en esta posesión adquirida por medio de lo que tú hiciste por y para nosotros. En Cristo Jesús oramos y te decimos amén y amén. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Vamos entonces, les saludo a todos aquellos que están conectados. Ahora en unos minutos les voy a saludar. Pero ya vamos a comenzar con la palabra porque tengo un tema que lo quiero terminar hoy, que tiene que ver herederos por gracia. Vamos a ver hoy que por medio de la ley de Moisés es imposible heredar. La ley de Moisés es un impedimento para que nosotros podamos heredar todo lo bueno de Dios. La pregunta es, quizás usted se la hizo alguna vez, ¿por qué hay tanta gente en las iglesias que está padeciendo? ¿Por qué hay tanta gente que está mal? ¿Por qué hay tanta gente que está sola y se siente sola? ¿Por qué hay tanta gente que está enferma? ¿Por qué hay tanta gente que está continuamente luchando y batallando? Y estoy hablando de cristianos que tienen muchos años dentro de las congregaciones. Llega un conformismo y la persona dice, y bueno, ¿será que Dios nos llamó para nosotros pagar un precio y sufrir? Y mediante el sufrimiento nosotros podamos alcanzar algún día la vida eterna o la salvación. La respuesta es no, es un pensamiento equivocado. El pensamiento correcto es que Cristo paga un precio para que nosotros podamos en este tiempo vivir bien, bendecidos con toda bendición y la vida abundante que Él prometió en Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces, vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 16 del libro de Génesis, versículo 1 en adelante. Si quiere anotar, puede anotar, porque esta palabra, esta clase me hizo muy, pero muy bien a mí cuando yo la aprendí. Así que de eso quiero darle, porque me sirvió a mí en mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida con mis hijos, en mi vida como ministro. Y yo creo que también te va a servir a vos también, claro que sí. Génesis capítulo 16 dice la palabra de la siguiente manera. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vamos, ¿por qué leí esto? Porque esto tiene que ver con la enseñanza que vamos a traer hoy. Primeramente tenemos que Dios le da una promesa a Abraham y le dice, no, ya la mayoría conocemos la promesa que Dios le dijo, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, será escudo alrededor de ti, tendrás buena vida, larga vida, salud, tendrás descendiente y vas a llenar la tierra. Pero había un problema, el problema era que en ese momento, dice la palabra aquí, que Sara era estéril. Entonces Sara le dice a Abraham, llégate a la sierva, porque Dios me ha hecho. Ella pensaba, creía que era estéril. Ya tenemos entonces que el esfuerzo propio no es la voluntad de Dios, ¿no? Cada vez que nosotros queremos hacerlo a nuestras fuerzas, nosotros fracasamos. Eso es lo que le pasó a Sara.
Sara tenía una promesa, Abraham tenía una promesa, pero ellos creyeron que ellos podían hacerlo en su manera, en su forma, o que podían hacerlo con el esfuerzo propio. ¿Qué le trajo? Le trajo problemas, porque apenas concibió, apenas quedó embarazada de Abraham, dice la palabra que en ese momento ella despreció a Sara, que era la persona, su jefa, podríamos decir, ¿no? Su señora, dice, ¿no? Abraham y Sara, y Agar era la sierva. Esta mujer concibe y entonces aquí comienzan los problemas. Le dejo esos versículos para que usted los tenga en mente, porque hoy vamos a utilizar esta ilustración de Sara y Agar, de Abraham, de Isaac y de Ismael. Vamos a utilizar toda esta ilustración para que nosotros podamos ver hoy en este tiempo cómo nosotros podemos vivir libres en este tiempo para que la promesa que Dios le dio a Abraham se haga realidad en nuestra vida, para que usted viva la plenitud de Cristo en esta tierra, porque hemos sido llamados a heredar la plenitud de Dios, todo lo bueno de Dios. Dios nos dice a nosotros, bueno, yo te ayudo 50% y vos ponés el otro 50%. Bueno, está bien, el 90% y usted hace el 10%. No, sino Dios paga un precio para que nosotros podamos vivir con los beneficios del Rey, con los beneficios del Dios Todopoderoso en quien nosotros hemos creído. Pero atienda por favor estos versículos tremendos que quizás alguna vez lo habrá escuchado, pero hoy lo va a recibir de esta manera. Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas 4 versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, comienza diciendo que entre tanto un niño es heredero, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Cuándo los cristianos son niños? ¿Cuándo son niños? Cuando todavía no entendieron, como nos pasaba a nosotros, por ignorancia, no entendíamos que habíamos sido redimidos de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés. Aquí le habla a los judíos que estaban en Gálatas, y también ahora vamos a ver porque le habla a los gentiles. Lamentablemente todos nosotros que nacimos en este mundo, en esta tierra, nacimos bajo una religión. Seguramente usted que me está escuchando nació bajo una religión, y en esa religión nos aplicaron la ley de Moisés, por lo cual quedamos bajo esa ley. Mientras estábamos bajo esa ley, aunque algunos íbamos a la iglesia, profesábamos que Jesucristo era nuestro Señor, pero todavía vivíamos bajo los rudimentos del mundo, de esa ley, del conocimiento de querer cumplir la ley o de querer guardar los mandamientos. Éramos igual que un esclavo, aunque éramos herederos de todo. No podíamos diferenciarnos del esclavo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el esclavo, haciendo alusión a cualquier persona secular que hoy es esclavo de sus pecados, que hoy está bajo el poder de la maldición de la ley de Moisés, crea la persona o no crea, pero todo el mundo, conforme a Romanos 3:19, queda bajo la ley de Moisés y queda bajo maldición. Cuando una persona, aunque profese ser cristiana, pero no conoce o no sabe o no quiere salir de la ley de Moisés y entender que ha sido redimido de la ley de Moisés, esa persona no se difiere en nada con una persona secular. Por lo tanto, no puede tener aún
todos los beneficios, protección, salud, prosperidad, descanso, paz, puede hacer que tenga algunas, pero no toda la plenitud que Dios quiere para un ser humano en esta tierra. Dios quiere que nosotros podamos recibir todo el conocimiento que Dios le da a Pablo. Dios le da el conocimiento, los misterios del Evangelio de Jesucristo, para que por medio de él llegue a nosotros la iglesia y nosotros podamos vivir bien en esta tierra con un fin y un propósito: expresar al Cristo de la gloria para que otros puedan conocerlo y vengan al conocimiento y así cumplan el propósito que Dios le llamó. Cuando una persona adquiere esto, realmente esa búsqueda del significado, porque hay una búsqueda del significado en el ser humano, que alguna vez se pregunta por qué estoy aquí en la tierra, o muchos dicen, bueno, ¿por qué no me siento realizado? Otros dicen, mi vida me parece que no tiene un buen sabor, estoy a veces bien, a veces mal. Entonces, cuando la persona está en esa área, está como niño, esclavo, no puede heredar. Cree, sí cree, pero está creyendo mal. Y mira lo que dice, lo voy a leer en otra versión, el versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En la Nueva Traducción Viviente dice así: Dios lo envió, ¿a quién? A Cristo, para que comparara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Mientras la persona no entiende que murió a la ley en el cuerpo de Cristo y no entiende que Cristo cumplió la ley, ahora, ¿por qué nosotros sabemos que Cristo cumplió la ley? ¿En qué forma? ¿Dónde? ¿Cuándo Cristo cumplió la ley? Cristo cumple la ley porque el que no conoce pecado, no conoció pecado. Él fue engendrado por el Espíritu de Dios, ese es un misterio. La naturaleza de Cristo es la naturaleza divina de Dios. Al tener la naturaleza de Dios, Él no nace bajo una naturaleza adámica, satánica, como todos nosotros. Por eso es el único que puede cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Él cumple la ley bajo su naturaleza divina, su naturaleza de Dios. Todos nosotros quisimos guardar los mandamientos y algunos de nosotros guardábamos ciertos mandamientos. Por eso Pablo se atreve a decir, yo guardaba la ley, porque una cosa es guardar mandamientos, como todos nosotros hemos guardado mandamientos, no todos, pero guardamos algunos, pero por la naturaleza que nosotros nacimos, nos fue imposible. Para aquellos que no conocen la gracia, les es imposible cumplir la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que no entienden que tienen una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso, de modo que si uno está en Cristo, nueva creación es. Cuando nosotros entendemos que fuimos hechos uno solo con Él, hay una nueva naturaleza, y esa naturaleza que vive dentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nosotros cumplimos la ley. Por eso ahora nosotros podemos decir de una forma humilde, sencilla, pero llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de poder, decimos, yo cumplo la ley. ¿Por qué? Porque mi naturaleza no es adámica, no es satánica, mi naturaleza es Cristo en mí. Por eso cumplo la ley. ¿Por qué? Porque el que vive dentro, él no pecó. Y como decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces ahora no es Leo que vive esta vida cristiana, sino que es Cristo desde adentro viviendo esta vida cristiana. Esto te va a ayudar para un montón de circunstancias, para todas las circunstancias que puedas vivir en esta tierra, porque vas a poder caminar en lo sobrenatural de Dios, con lo divino de Dios, aquí en este planeta, y poder desarrollar ese propósito por el cual Dios te llamó aquí. Y todas las cosas que usted necesite van a venir por añadidura. Vamos a ver la palabra redimir. Aquí tengo la palabra redimir, una de las definiciones: pagar el precio por una libertad. Esa es la palabra redimir. Pagar el precio por una libertad. Tengo otra
definición, otras dos definiciones de la palabra redimir. Una es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Esa es la palabra redimir. Librar a una persona. Eso fue lo que hizo Cristo. Libró a todos aquellos que estamos bajo la ley con su sacrificio. Nos libró. Y la verdad que vivir bajo la ley de Moisés era un peso, era un yugo. Claro que sí, un yugo, porque usted no podía cumplir la ley y aunque guardaba ciertos mandamientos no lo podía guardar todo. Entonces estábamos destinados a ser perdedores, estamos destinados a vivir bajo condenación. Pero gloria a Cristo, porque ahora entendemos que en su naturaleza nosotros hemos cumplido la ley de Moisés. Segunda definición de la palabra redimir. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Muy bien, conseguir la libertad de alguien, de una persona, sacarla de la esclavitud mediante el pago del precio. O sea, la persona era esclava, yo pago por ese esclavo. Eso fue lo que hizo Cristo, pagó. Pero Él no cumple la ley cuando Él muere en la cruz. Él con su naturaleza cumple la ley de Moisés. Eso es algo maravilloso, porque nosotros sabemos que había una ley que era un acta de decreto, la cual nos era contraria. Cristo la clava en la cruz. ¿Por qué la clava en la cruz? Porque en su naturaleza divina, Él dijo, yo no vine a abrogar. Por eso dice, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine a cumplirla. Cristo cumplió y como Él cumplió, nosotros también cumplimos. Ahora, estas verdades las necesitan saber los pastores que están en los pactos mezclados. Necesitan saber los pastores, aquellos que todavía se quedaron en el mover de la iglesia primitiva, que era la iglesia de la circuncisión, que era la iglesia de Pedro. Porque si en el caso mío, yo, mi esposa, la iglesia Jesús mi amor, vivió en ese lugar. Vivimos como la iglesia primitiva. Vivimos, como Santiago decía, si alguien está enfermo, únjalo con aceite. Porque esos eran los rudimentos que Santiago tenía. Por ejemplo, Santiago era hermano de Jesús, Santiago era uno de los apóstoles, pero Santiago no tuvo la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Inclusive le escribió el libro Santiago antes de que Pablo que escribiera estos libros maravillosos de la gracia revelada. Por lo tanto, le decía, vayan y unjan con aceite. Entonces nosotros estábamos ahí, en ese lugar, ungiendo con aceite, íbamos a las casas, poníamos aceite cuando la gente nos invitaba a las casas a orar y poníamos en la puerta, poníamos en las paredes, porque era lo que habíamos aprendido. Entonces la fe de la gente no estaba puesta en el sacrificio de Cristo. Nosotros predicamos un evangelio que la fe estaba puesta en el aceite. La fe estaba puesta en el dinero que la persona podía dar para sellar la palabra. Por ejemplo, ¿no? La fe estaba puesta en ciertas personas que solamente y únicamente en alguno de ellos era depositada una unción especial. Y andábamos detrás de esos predicadores supuestamente ungidos, porque era el evangelio que nos había llegado a nosotros. El evangelio que hasta hoy todavía está llegando. Yo creo que un 90-95% a nivel mundial de las iglesias cristianas y denominaciones. Pero la buena noticia es que Dios está levantando hombres, mujeres, que hemos vivido, que hemos pasado, que hemos sufrido por querer cumplir la ley, que por ignorancia vivimos como niños, pero gloria a Cristo, que cuando éramos niños, que éramos igual que un esclavo, Cristo llega con esta maravillosa revelación de este nuevo pacto para darnos a entender que no es simplemente que vivamos un evangelio de emoción, un evangelio de soplar y que hay un cierto poder de Dios en nosotros, sino algo más poderoso, que es Cristo viviendo dentro de nosotros y poder nosotros, como decía Pablo en este mismo libro de Gálatas, yo sufro dolor de parto, decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si usted continúa leyendo el libro de Gálatas capítulo 4, usted va a ver que
el trabajo, el deseo, el anhelo de Dios a través del apóstol Pablo era que Cristo se ha formado en ellos. ¿Para qué? Para que las personas puedan vivir en la excelencia y en la plenitud del conocimiento de la verdad de Jesucristo. Antes de avanzar, amén, porque tengo varios versículos y yo sé que hoy vamos a terminar, amén. Les digo que hoy es feriado acá en Estados Unidos, hoy es el día de los veteranos de la guerra. En inglés le dicen Memorial Day. Saludos a todos aquellos que viven en Estados Unidos y quizás algunos que tienen un familiar que fue a alguna batalla, a alguna guerra y está, o algunos que quizás perdieron algún familiar en alguna batalla. Eso es lo que se está conmemorando. Vamos entonces ahora, si hay saludos, para saludarles, quiero saludarles, a ver si alguien está conectado y podemos saludarle. Gloria a Jesús. Aquí tenemos, siempre hago lo mismo, que le dejo el volumen, disculpen. Muy bien. Saludamos a los hermanos, dice el hermano José Delgado, creo que él nos está viendo desde Lima, Perú, si no me equivoco. Bendecidos con toda bendición a todos los que anhelamos el regalo inmerecido por su gracia. Muy bien, anhelamos. Esa es buena palabra, anhelamos. Yo anhelo que Cristo sea formado en mí. Mi espíritu, estoy completo en Él, pero mi mente necesita recibir toda la información correcta para yo caminar en esta tierra con la promesa que Dios le dio a Abraham, cumpliendo el propósito de Dios, que le conozcan a Él, y con la tarea que Dios me asignó, que en este caso es poder llevar esta palabra. La hermana Nedelsi Melgar dice: muy buenas noches, pastor. La hermana Elsie Melgar, seguramente que nos está viendo hoy desde la Florida, con unas merecidas vacaciones con sus hijos, sus hijas, yernos, nietos. Ellas no saben qué parte de la Florida está, pero está por la Florida. Sabemos que la Florida es un lindo lugar para vacacionar en Estados Unidos de América. Dice Jean Marco Calderón: buenas noches, pastor Leo. Gracias por estar ahí. Para todos nosotros, los hermanos, saludos. Y de mi esposa Ashley Kimberly. Qué bueno, Gianmarco, que estás conectado. Siempre digo que poder conocer estas verdades, poder conocer esta palabra, como Dios quiere que conozcamos. Yo soy una persona que me gusta emocionarme, claro que sí, pero la emoción, muchas veces el sensacionalismo y todas esas cosas no nos deja mucho de la esencia de Cristo. Lo que nos deja de la esencia de Cristo es conocer cómo está dividida la Biblia, los pactos, conocer el sacrificio de Cristo, conocer la obra del Espíritu Santo hoy día en nosotros y este maravilloso Evangelio de Jesucristo. Dice Martín Pereira: gloria a Dios y consumado sea. Amén. Te saludamos, Martín, que nos está viendo desde la República Argentina. Martín, un abrazo para vos. Vigdalia Mercado Rivera dice: amén a la palabra. Un abrazo para vos también, hermana Migdalia. La hermana Elsie Melgar dice: gloria a Dios. El hermano Ricardo Avilés, te saludamos. Saludos, pastor Leo, gracia y paz. José Delgado dice: me olvidaba. Saludos desde Lima, Perú. Que podamos todos juntos manifestar la gracia derramada aquí para nosotros y que su palabra nos reconforta. Bendiciones con toda bendición. Ahí hicimos un video de 7 minutos de gracia ahí en Lima. Ahora sí me olvido, estuvimos en Lima con la pastora Yashi. Grabamos unos 7 minutos en febrero de este año. Estuvimos un día en Lima cuando fuimos, después nos fuimos a Trujillo, donde está la iglesia Jesús mi amor. Volvimos a Lima, estuvimos un día también y después nos volvimos a New York. Cuando volvimos estuvimos por Larcomar, si no me equivoco, con la pastora Yashi. Ahí ya estuvimos un día paseando, podríamos decir. La pastora Yashi dice: saludos a todos los amados conectados a nuestro programa. Un abrazo
la pastora Yashi, que fue a visitar a sus padres en New Jersey. Yo me quedé por el programa, este compromiso que tenemos con el programa de poder llegar a otros que necesitan escuchar esta palabra. Espero que la esté pasando bien. Buen provecho, pastora Yashi. Yo me comí los ñoquis del viernes todavía, que tengo acá. Bueno, la hermana Estela Aguirre dice: bendecido con toda bendición, amados pastores Leo y Yashi. La hermana Estela Aguirre nos está mirando desde Argentina, Buenos Aires, en Williams Morris. Qué bueno, un abrazo para vos, para Alberto, para Ailín y para el pastor Javier también. Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, dice: bendecidos pastores, gracia y paz. Abba Padre, saludos desde Trujillo, Perú. Claro que sí, Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, en Trujillo, Perú. Saludos para ustedes también. Gabriela Guajardo dice: bendecido con toda bendición, pastor Leo y Yashi, gracia y paz. Amén, dice Gabriela. Saludos, Gabriela, para vos, para Francisco, tan contentos que su equipo salió campeón del fútbol mexicano. Ayer todavía están festejando, me parece. Bueno, eso es lo que anhelamos nosotros. San Lorenzo perdió ayer, pero todavía está segundo, así que detrás de River. Esperamos que creo que ahora está empezando River con Vélez, esperamos que pierda River para no perderle pisada. Qué lindo que es el fútbol. Bueno, a mí me gustó, sabe que me gusta mucho el fútbol, que lo jugué, me encanta, soy muy apasionado. Qué lindo es poder salir campeón, ¿no? Iba a ser una bendición, es una alegría. La hermana Marlene Santiesteban dice: bendecido pastor Leo, amado de Abba Padre. Un abrazo para vos también, hermana Marlene, te queremos mucho aquí, Iglesia de la Gracia, Jesús de Amor, Nueva York. El pastor Jan Baselay dice: saludos, estoy escuchando desde Haití, soy el pastor Baselay Jean. Un abrazo, pastor Jean, te saludamos desde aquí de la ciudad de Nueva York. Estamos predicando el nuevo pacto, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hermano Gustavo Sosa, pastor Gustavo, un abrazo para vos, bendecidos. Buenas noches, dice: bendecidos, gracia y paz. El hermano Paul, hola Paul, bendecido, nos está escribiendo: buenas noches, bendecidos por gracia. Qué bueno, gloria a Jesús por eso. Seguimos con los saludos. Aquí, disculpe que se me va un poquito a veces los nombres. Dice: gloria a Dios. La pastora Ami Céspedes Martínez dice: amén, te saludamos, pastora querida de la iglesia Caminando en Gracia de Monterrey, Nuevo León, México. Pronto estaremos ahí con ustedes y con todos aquellos pastores que quieran juntos poder predicar en Monterrey, en Nuevo León. Estoy dispuesto y disponible. Tengo muy pocos días, pero toda la agenda ya está casi completa. Pero a veces se puede hacer en un lugar, quizás más temprano, más tarde, según el momento, según el día. Vamos a estar en Monterrey el día 16 de junio, 17 y 18, en Reynosa, que es Tamaulipas. También estaremos después del día miércoles 22, si no me equivoco, hasta el miércoles 28, perdón, jueves 22 hasta el miércoles 28 en Monterrey. Toda esa semana estaremos predicando, tendremos conferencia viernes, sábado y domingo, viernes 23, sábado 24 y domingo 25 en Monterrey a las 7 de la noche con la iglesia Caminando en Gracia, pastor Guillermo Cano, pastora Ana también, así que vamos a estar ahí, días de conferencia y predicando la palabra. Y el día 28, miércoles 28 de junio, volamos para Culiacán, Sinaloa, con el pastor Alonso Payán en Sinaloa. También vamos a estar 5 días predicando y trayendo conferencias de esta maravillosa palabra de gracia. Así que si hay gente, hermanos, pastores en México, que quizás nos conocemos por redes, nos podamos conocer, claro que sí, nos podamos conocer personalmente, ¿no? Estrecharnos un abrazo. Y todos aquellos
que también deseen venir a Nueva York, aquí tienen una iglesia y tienen pastores que los pueden recibir. Claro que sí, sí, siempre comprometidos con este maravilloso evangelio de la gracia, así que son bienvenidos también. La hermana Gabriela, Ana, después dice, acá estamos conectados, Pastor Leo, la pastora Yashi, el hermano Pablo Delgado, y saludos, pastor, la gracia no se mezcla. Bueno, un abrazo, Pablo. La hermana Karin Paola dice, bendecidos pastores y gracias por sus enseñanzas. Hermana Paola, sabés que te amamos mucho en Cristo Jesús y acá estamos conectados con esta maravillosa palabra de gracia. Ricardo Avilés dice que puedan transmitir. Claro que sí, eso se va a transmitir porque hermanos allá tienen para poder transmitir las enseñanzas. Bueno, si me olvido de alguien que no saludo, disculpen, seguimos con la palabra. Muy bien, ya hablamos de la palabra redimir, que es pagar el precio de una libertad. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros, pagó el precio de nuestra libertad, por lo tanto no tenemos que estar bajo el yugo de la esclavitud. Eres libre en Cristo Jesús, libre para el propósito de Dios, por supuesto, y viviendo el propósito de Dios. Todo lo demás que podamos vivir aquí nos es añadido. Todo lo que usted desee tener en esta tierra lo va a tener, pero la condición, podríamos decir, es vivir en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con ese fin Dios nos libertó de la ley, nos libertó del pecado, nos libertó de la muerte. Muy bien, seguimos leyendo entonces, estamos en Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, yo escucho muchas canciones, escucho muchas alabanzas, que la gente dice, soy hijo, no soy esclavo, soy heredero, no soy esclavo. Pero como que a veces la cantan por cantar, pero no entienden el significado en sí. ¿Cuál es el significado? Que usted era esclavo mientras estaba en la ley. Si usted sigue en la ley, por más que usted dice que es hijo, por más que usted dice ya no soy esclavo, pero quiere vivir bajo los rudimentos de la ley de Moisés y cumplir mandamientos, y usted dice que es pecador y se vive arrepintiendo continuamente, usted no ha entendido la gracia, no ha entendido la justicia. Y este programa, Tiempo de Gracia, es para que usted pueda entender la gracia, que pueda entender la justicia de Dios, que pueda recibir ese regalo, que es un regalo no porque no haya tenido precio, sino que es un regalo porque no hay precio que nosotros podamos pagar para recibir ese regalo, esos beneficios, ese tesoro de parte de Dios. Así que otra de las cosas, nosotros entendemos hoy que bajo este nuevo pacto de la gracia, lo que hemos recibido, esta herencia, y somos hijos e hijas de Dios, decimos y hablamos estas verdades. Abba Padre, gloria a Dios. Mis hijos, cuando yo enseñé esto de Abba Padre, me decían, papi, pero ¿qué diferencia hay entre decir aleluya y Abba Padre? Yo le digo, bueno, la diferencia es que el apóstol Pablo es el que nos enseña a nosotros a decir Abba Padre. Yo lo invito a usted a buscar en todo el Nuevo Testamento en donde aparece la palabra aleluya. La palabra aleluya la dice el mundo. La palabra aleluya la dicen aquellos que todavía están bajo los rudimentos del judaísmo, rudimentos de la ley, pero cuando usted entiende la revelación del hijo y de hija, usted cambia aún su forma de hablar. Como hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Que hablé de bendecidos para siempre. Antes nosotros decíamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Después dije, no, yo ya estoy bendecido. ¿Cómo decir que Dios me bendiga si ya Dios no me puede bendecir más de lo que estoy bendecido? Estoy bendecido con toda bendición. Entonces el vocabulario de lo que estamos en gracia va cambiando en cuanto nosotros vamos conociendo la palabra. Esto tiene que ver con conocer, tiene que ver con el conocimiento de este nuevo pacto. Por eso dice de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted conoce esta verdad, usted se ubica en un lugar de seguridad, de poder, de descanso, de
autodisciplina, de dominio propio. ¿Por qué? Porque ahora usted ya no lo dominan las cosas externas, sino que ahora usted vive por lo que está dentro suyo, que es Dios mismo, que es Cristo Jesús. Así que ya no eres esclavo, que usted puede decir, ya no soy esclavo, soy hijo. Y como soy hijo, soy heredero de Dios por medio de Cristo. Esas son buenas noticias, espectaculares, porque ahora todo lo de la tierra, como mi papá es dueño de la tierra, mi Padre es dueño de todo lo que nosotros podamos ver, de esta naturaleza hermosa, maravillosa, divina. Cuando usted se pone a fijar en la naturaleza, en todo lo que Dios nos dio, y nosotros decimos, soy hijo, soy hija de Dios, entonces usted dice, ¿soy heredero de todo lo bueno? Claro, por supuesto que sí. Por eso yo cada día me levanto hablando Proverbios 13:22, donde dice que la riqueza de los pecadores está preparada, está amontonada para los justos. Y usted dice, ¿es una buena declaración? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios me llamó, Dios te llamó a ser heredero, Dios te llamó a vivir bien en esta tierra, Dios nos llamó a dormir cuando pasen años y años y años de vida viviendo el propósito de Dios aquí en esta tierra. Ayer una vecina de aquí, del edificio donde vivimos nosotros, falleció el día viernes. Tuvimos la oportunidad, es una persona no hispana, no latina, sino de aquí, de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hablarle de la gracia, de hablarle del perdón de pecados, pero personas que por años no tuvieron el conocimiento bíblico, y joven, 61 años, ¿no? Y falleció. Y cuando uno ve que el mundo, que el ser humano, siendo tan joven, decaído, deteriorado por medicamentos, por tantas enfermedades y tantas cosas, nos queda a nosotros algo, a mí me queda una responsabilidad, a mí me queda un compromiso de que estas verdades, primeramente los cristianos, aún los que hoy están en los pactos mezclados, puedan entender y puedan venir del lugar de la esclavitud, del yugo, del peso, donde nosotros estábamos, y que nunca dábamos en la talla, nunca alcanzábamos a entender y nos esforzamos, pero nunca estábamos posicionados en un lugar de justicia, nunca estábamos posicionados en un lugar de herencia. ¿Por qué? Porque no nos habían enseñado bien, y al no aprender bien habíamos aprendido mal, y eso es lo que nosotros vivíamos, y como yo era predicador, eso es lo que le manifestaba a otros. Entonces me convertía en un instrumento, en vez de un instrumento de justicia, en un instrumento de ministro de pecado, como hay muchos hoy día. Entonces es muy importante nosotros poder manifestar estas verdades. Seguimos en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Avanzamos, no lo podemos leer todo porque si no nos da el tiempo. Dice así: para los que quieren estar bajo la ley. Hay algunos pastores, hay algunos maestros, iglesias, que defienden la ley, y ellos quieren seguir estando la ley. Pero esta carta, Pablo les escribe a estos hermanos, a estos pastores, que aun cuando nosotros les enseñamos, dicen, no, yo quiero estar ahí. Dice de la siguiente manera, Gálatas 4, versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Muy bien, ya tenemos entonces que en el versículo 21, ¿ustedes quieren seguir bajo la ley? Hoy que usted está conectado y a donde llega esta voz, si hoy usted todavía dice, bueno, a mí me parece que esto no es el Evangelio, porque la pregunta que mucha gente nos hizo cuando nosotros
llegamos a la gracia, gente que estaba en nuestra iglesia, la pregunta es, ¿por qué? Si usted dice que este es el verdadero evangelio, ¿por qué no se predica en todas las iglesias? ¿Por qué se predica más el otro evangelio de los pactos mezclados, según usted dice? ¿Y por qué se predica menos? Bueno, la iglesia se quedó en la iglesia primitiva, en la iglesia donde ellos conocían, ¿a quién conocían? A Jesús de Nazaret, al Jesús de los milagros, al que caminó sobre las aguas, al que calmaba las tormentas, al que multiplicaba los panes y los peces. Ellos conocieron a ese Jesús, al Jesús de Nazaret. Y como ellos conocieron a ese Jesús, los apóstoles, los discípulos, los que lo vieron con sus ojos naturales, ellos vieron que aún ese Jesús vivía bajo los rudimentos de la ley. Por lo tanto, a ellos se les hacía muy fuerte, muy difícil salir de esos rudimentos de la ley. ¿Dios se manifestó a ellos? La respuesta es sí, 100% sí. ¿Había señales, prodigios y milagros? Sí, pero lamentablemente cuando hay señales, prodigios y milagros como le pasó a ellos centraron toda su atención en los señales, los prodigios, los milagros, en el viento recio del capítulo 2 del libro de los Hechos, en el hablar en lenguas, se centraron en que aparecieron ebrios, siendo las 9 de la mañana, y la gente dice, bueno, este es el evangelio, era lo que ellos conocían. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le revela, este Cristo revelado, le muestra a quién, al apóstol Pablo. Pablo, como yo siempre les digo, tendría una diferencia de 5 años entre Jesús de Nazaret y Pablo, 5 años de diferencia. Pero Saulo de Tarso, que fue Pablo, nunca se encontró personalmente con Jesús, no lo conoció. ¿A quién conoce Pablo? Conoce al resucitado, al que le enseña estas cosas. Porque esto no es que Pablo lo recibe de él, de hombre alguno, de voluntad humana, no. Es Cristo resucitado que le muestra todas estas verdades. Entonces él tiene que escribir de las diferentes revelaciones que él tiene a lo largo de su vida y va poniendo esto para que nosotros podamos tener la información correcta. Si nosotros hoy teniendo la información correcta y la rechazamos, estamos fritos, estamos sonados, estamos, no sé, no quiero usar palabras porque en diferentes países hay palabras que dicen, no, es una mala palabra. Estamos mal, estamos embromados, no sé cómo decirle. Si nosotros hoy recibiendo el conocimiento de la verdad, por eso Pablo decía en Gálatas 2:21, yo no desecho la gracia, porque si ser justo, si tener la justicia sería por cumplir la ley de Moisés, por demás murió Cristo. In vain, dice en inglés, en vano murió Cristo. Entonces nosotros tenemos que ponerle atención, suma atención a este maravilloso evangelio que ha sido revelado por medio de Pablo, para que nosotros podamos estar ubicados en el lugar correcto y poder recibir todo lo que Dios le dio a Abraham antes de ser circuncidado, siendo incircunciso, para que esa promesa nos llegue a nosotros. Usted y yo estamos destinados a ser la niña de los ojos de Dios, el tesoro de Dios en esta tierra, lo mejor de esta tierra. Hoy mucha gente, muchos cristianos, tienen sus ojos puestos en Israel. Por ejemplo, en esa donde está la banderita con la cruz de David, ellos dicen, ese Israel. No es Israel. Israel hoy somos nosotros, hoy aquellos de judíos y gentiles que formamos la iglesia de Cristo. Hay un evangelio, sí, el evangelio de la circuncisión, el evangelio de la iglesia primitiva, el evangelio de Pedro, pero viene algo más superior. Gloria a Cristo. Entonces estoy agradecido y creo que usted también tendría que estar agradecido, agradecida de poder recibir mayor información, porque a mayor información, a mayor conocimiento, a mayor luz, entonces nosotros podemos acceder, esa es la palabra, a todos los tesoros, a todos los beneficios, a la herencia, a todo lo bueno que Dios compró por y para nosotros. Dice entonces Pablo, decidme, los que quieren estar bajo la ley. ¿No oyeron ustedes la ley? Porque está escrito, aquí lo lleva a donde yo le llevé al principio, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno fue hijo de las
de la esclava. ¿Se acuerda la esclava? Agar, cuando le leía al principio. El otro de la libre. Ya tenemos uno esclava, otro libre. O sea, uno tiene que ver con esclavitud, tiene que ver con yugo, tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con miseria, tiene que ver con accidente, tiene que ver con divorcio, tiene que ver con todo lo negativo que te pueda pasar en esta tierra, aún siendo creyente. Y eso es gravísimo, es peligrosísimo. Pero otro, dice, tiene que ver con la libre, versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne. La ley te lleva a vivir ¿dónde? ¿En el espíritu o en la carne? Te lleva a vivir en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Vivir en la naturaleza adámica, la naturaleza satánica. Por eso es mayor revelación cuando nosotros hoy decimos que en la cruz Cristo destruye a Satanás, el diablo. Les cuesta mucho a los cristianos entender estas revelaciones y esta luz. ¿Por qué? Porque su mente ha sido cauterizada, su mente ha sido tomada. Y gloria a Jesucristo, que yo no les hablo solamente porque está escrito por la luz del Evangelio, sino porque a lo largo de la vida yo les puedo decir las experiencias que he tenido en mi vida personal y saber que hay un Dios todopoderoso, que sus ángeles trabajan a tu favor para que usted pueda vivir la vida sobrenatural, que es natural para Dios, pero sobrenatural para el mundo. Y Dios quiere que nosotros vivamos en esa posición, en ese lugar de lo sobrenatural de Dios. Volvamos otra vez. El de la esclava nació según la carne, según el esfuerzo propio, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Muy bien, vamos a ver la palabra alegoría, porque esta es la Reina Valera. La palabra alegoría es ilustración, pero dice de la siguiente manera: alegoría es una figura literaria o retórica que representa un concepto o idea por medio de imágenes metafóricas o alusivas para transmitir algo diferente a lo expresado. Por ejemplo, una mujer con una balanza en una mano, una espada en la otra y los ojos vendados representa la justicia. Ok, una alegoría entonces es una ilustración para mostrarnos, dice ahí, para transmitir algo diferente a lo expresado. Entonces tenemos que esto que sucedió con Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac tenía que ver la enseñanza para que nosotros hoy podamos recibir la gracia de Dios y no vivir bajo la esclavitud de la ley de Moisés. Si usted quiere, if you desire, si usted quiere, si usted lo desea, lo hablo en español y en inglés para que usted lo pueda recibir. Si usted quiere, usted dice, no, yo me quedo aquí en esta iglesia, aquí esta iglesia hay mucha gente, somos 300 personas, como el otro día una hermana me escribió, me dijo, lo que pasa es que estas iglesias tienen lujo, estas iglesias tienen esto, tienen lo otro, entonces las iglesias de la gracia están empezando recién, la gente prefiere quedarse en un lugar. Si la gente prefiere estar en un templo, porque el templo es lindo, porque el templo es alfombrado, porque el templo tiene clase de niños, clase de cuna, porque el templo tiene reunión de jóvenes, o mucha música, o mucha cosa, pero si no le predican la verdad, simplemente va a vivir una religión, simplemente va a vivir en un centro comunitario, en una sociedad de fomento, en un club, tantas cosas que puedo decir, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, acá se reúnen los argentinos de Nueva York, ¿no? Y ayer creo que fue, hicieron tremendo asado, ¿no? Yo no voy, fui una sola vez, pero por ejemplo se reúnen, una comunidad, se reúnen, se hablan, y es lindo, ¿no? Porque ellos se comunican ahí, en la vida de esas personas. Hay gente, me imagino, de Perú, gente de Colombia, gente de diferentes lugares, se reúnen, ¿no? Comunidades, se sienten bien. Los que están hoy en la religión es exactamente lo mismo. Se sienten bien, se hablan, tienen reuniones, hasta oran, alaban a Dios. Y el pastor Leo no dice que Dios no está ahí. Lo que estoy diciendo es que si usted se queda en ese lugar, no va a poder vivir como hijo y no va a poder ser heredero. Ese es el problema. Vas a ser siempre una niña, un niño. ¿Qué es un niño? Que a un niño, viste, vos le decís, mira, te compro un helado, y con un helado
Mis hijos, papi, cuando salían de la escuela, ellos iban a la escuela acá al lado, y salían de la escuela y venden los icy, unos heladitos chiquitos así. Entonces papi quería un icy. Entonces con un icy, 6, 7 años, vos lo tenés tranquilo, lo tenés contento. ¿Por qué? Porque son niños. Cuando son grandes el problema porque ya te piden regalos más caros. Pero siendo niño, con cualquier cosa lo conformás. Es lo mismo. Un niño va a la iglesia, una linda alabanza, te tocan los sentimientos, la persona llora, viene el pastor, ora por ti, y ya te conformaste con eso. Ay, que me siento bien. Pero un niño, una niña, nunca vas a alcanzar el potencial por el cual tú fuiste creado. El potencial para vivir en esta tierra, como dice su palabra, con buena vida, con larga vida, lleno de días, con salud, que todo el universo y la naturaleza te favorezcan. Para eso son estas enseñanzas. Por eso los que alcanzamos la madurez es los que hoy podemos estar en esta maravillosa justicia de Dios. Muy bien, ya tenemos entonces la palabra alegoría, una figura literaria o retórica que representa un concepto o idea por medio de imágenes. En este caso, por medio de Sara y Agar, nosotros tenemos esta información. ¿Cuál información? Esta. La cual esta ilustración, esta alegoría, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Pregunta número 1 de esta noche. ¿Cuál es el que proviene del monte Sinaí? ¿Cuál pacto? Todos conocemos, Éxodo 19, el pacto de la ley. Ese dice, da hijos para esclavitud, este es Agar. Ya tenemos que Pablo dice, esto que yo les quiero mostrar tiene que ver con Agar, tiene que ver con la esclavitud. Y eso es para todos aquellos que hoy todavía quieren estar bajo la ley. Gálatas 4, 23, 24. Los mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así. El versículo 23. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió la promesa. Muy bien. El nacimiento del hijo de la esclava, dice, fue el resultado de un intento humano para lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Lo mismo hoy. Si usted quiere vivir bajo la ley de Moisés, usted quiere lograr que se cumpla la promesa de Dios, pero el problema es que no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque está bajo esclavitud. Pero el nacimiento del Hijo de la Libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Por lo tanto, vivir hoy bajo la gracia, hoy usted vive bajo la promesa de Dios y tenés la seguridad de que todo lo bueno de Dios se va a cumplir en tu vida. Escuche, ¿qué es lo que impide que esta promesa, que esta herencia, que esta gracia, que todo lo bueno de Dios se manifieste en nuestra vida experimental? El problema es todas las pensamientos, fortalezas, paradigmas que el mundo nos ha colocado en nuestra mente. Tienen que ser derribados continuamente con estas enseñanzas. Si usted no aprende estas enseñanzas, si usted no recibe esta enseñanza, si usted no aprende esta palabra, entonces se va a quedar siempre en ese lugar de esclavitud, en ese lugar donde no va a poder heredar. Versículo 24 dice, esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. La primera mujer representa el monte Sinaí y les hizo esclavos. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está, tiempo presente, está en esclavitud. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí hace diferencia entre la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Monte Sinaí, monte de Sión. ¿Dónde usted está ubicado? Algunos dicen, y bueno, puedo estar con un pie en el monte Sinaí y con un pie en el monte de Sión, en la Jerusalén de arriba. La respuesta es que la mayoría están en ese lugar. Y como muchos están cómodos, sobre todo pastores, predicadores, denominaciones, ministerios, están cómodos porque algunos
viven, o la mayoría viven de la religión. Entonces no podrían salir de ahí, al menos que ellos digan rechazo a la ley, echo fuera la ley, como vamos a ver ahora, y solamente me quedo en la gracia. Los primeros tiempos en la gracia son tiempos de dificultad. Los primeros tiempos en la gracia son tiempos de batalla. Pero una vez que usted se establece en esta maravillosa gracia, justicia de Dios, usted se prepara para vivir lo mejor que un ser humano pueda experimentar en esta tierra. Porque ahora el Cristo revelado vive de adentro la vida de un ser humano hacia afuera. Es Dios mismo viviendo dentro de nosotros. Así que, hermanos, dice versículo 28, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Muy bien. Agar tuvo un hijo, se llamaba Ismael. Ismael vivió 14 años hasta que nació Isaac. Pasaron 14 años, este muchachito, con 14 años nace Isaac, Isaac comienza a crecer y dice que Ismael se burlaba de Isaac. ¿De qué manera se burlaría? No dice específicamente la Escritura, pero yo creo que se burlaría diciendo, yo soy el heredero, yo soy el primogénito, porque el que heredaba era el primogénito. Yo soy el que voy a heredar, yo soy el primero. Y dice la Escritura, en el libro de Génesis capítulo 21, vamos a leer Génesis 21, ya estamos terminando, Génesis 21, dice así, deme unos minutos más y terminamos. Génesis 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Se acuerda? 13 años antes, no puede tener hijo. Soy estéril, no puedo. Dios me hizo estéril. Pasó el tiempo, concibe de Abraham. Pero ya la macana, ya había hecho la macana, nació esa mujer. Pero todo eso estaba preparado para que hoy nosotros podamos recibir estas verdades. Entonces, ahora dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Así que cuando Dios habla, usted espera, fe y paciencia, porque si Dios lo dijo, se hace realidad. El problema es que tanto Sara se parece a nosotros, que nos desesperamos muchas veces, ¿verdad? Así que esa otra prédica, pero no te desesperes, seguí esperando en todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. Versículo 3 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Versículo 4, y creció niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, ¿quién era? Ismael, ¿se acuerda? Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Muy bien, acá tenemos la respuesta. No pueden heredar los dos hijos. O hereda Ismael, hijo de Agar, o hereda Isaac, el hijo de la promesa. Ismael, hijo de la carne, de la voluntad propia, del esfuerzo propio, aún de Abraham. Pero este muchacho, Isaac, es el hijo de la promesa, el hijo del Espíritu. Entonces, vamos otra vez a Gálatas capítulo 4, dice de la siguiente manera, versículo 28, lo vuelvo a retomar. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4, 28. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a vivir
por nuestros sentimientos? ¿Vamos a vivir por lo que aprendimos durante 20, 30 años erróneamente? ¿O vamos a hacerle caso a lo que dice la Escritura? Yo le hice caso a lo que dice la Escritura. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta para nuestras vidas hoy día? Aquellos que están todavía en los pactos mezclados, aquellos que están escuchando las primeras enseñanzas de gracia y dicen, me parece que como que es verdad, pero no sé si esto siendo verdad, porque hay tantos predicadores de ley y gracia y solamente pocos predicadores de gracia. Y bueno, todo lo que brilla no es oro. A veces pensamos que donde hay más gente, que ahí está la verdad. Pero bueno, yo sé que con el tiempo nos vamos a multiplicar también, claro que sí, porque hay muchos del norte, del sur, del este y del oeste que van a recibir esta palabra. Pero hoy usted tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Que yo ya la he tomado, espero que usted la pueda tomar. Echar fuera la que produce hijos de esclavitud. Siempre va a vivir en esclavitud mientras quiera vivir bajo los rudimentos de la ley de Moisés. La iglesia primitiva, la iglesia de Pedro, era una iglesia que crecían y se multiplicaron, pero se quedaron estancados en un lugar. Por eso Dios tiene que levantar a un hombre llamado Saulo de Tarso, que se convirtiera en el apóstol Pablo, para él traer todas estas revelaciones en las cuales los otros muchachos que eran considerados, no eran columnas, eran considerados como columna de la iglesia primitiva, pero entonces Dios tiene que levantar a este apóstol para traer estas verdades por las cuales hoy, año 2023, y todos los años que nos restan de quedar en esta tierra, vamos a vivir llenando esta tierra con esta palabra de gracia, en la cual usted está ubicado en el lugar correcto, donde la promesa que Dios le dio a Abraham, buena vida, larga vida, salud, su descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, se escuda alrededor de ti, va a bendecir a los que te bendigan y va a maldecir a los que te maldigan. Usted vive en un lugar de reposo, de descanso, de poder. ¿Por qué? Porque ahora tiene esta seguridad, que en esta ilustración, que en esta alegoría de los dos pactos, usted decide en dónde quedarse. La información la tiene, la palabra la tiene. Vamos a ir a los saludos antes de terminar, porque quiero volverlos a saludar a aquellos que se conectaron nuevamente, y si hay alguna pregunta por ahí la podemos contestar también. Dice, ¿por dónde estamos? Por la pastora Yashi. Muy bien, a ver si aparece algún saludo más aquí. Muy bien. Sí, la hermana Gabriela Guajardo dice saludos de campeón a campeones. Muy bien. De la hincha de Tigres. Contento, ¿no? Cuando salen campeones la gente, ¿no? Se pone contento. Claro que sí. Qué lindo que es el fútbol. Gustavo Daniel Celi nos saluda desde Argentina. Gustavo, a ver si lo tengo acá otra vez, porque con él se me va. Dice: amén, gracias y paz, Pastora Yashi, por el video. Gracias, Pastor Leo, por la enseñanza. Bendecido comienzo de semana para todos. Un abrazo. La hermana Dina Casales también nos saluda. Te saludamos, Gustavo, un abrazo. Hoy estamos de feriado aquí en Estados Unidos de América. Comienza la temporada de verano y hoy es el día de los veteranos, de los caídos en la guerra. Dina Casales nos dice saludos, bendecido Pastor Leo, con toda bendición. Un abrazo para vos también, hermana Dina. Pablo Delgado y saludos, pastor, la gracia no se mezcla. La hermana, amén, Paola, ya la saludamos. Al hermano Ricardo, me volvió atrás, por eso que estoy leyendo otra vez. Muy bien. Amén, dice la hermana Paola. Bello evangelio que cada día lo vivo en gozo en Cristo Jesús, dice Paul. Te saludamos, Paul, también. Mario Pérez, te saludamos, Mario, desde la ciudad de Nueva York, dice amén, está conectado ahí también. La pastora Ani Céspedes Martínez dice amén, gloria a Dios.
Bueno, aquí entonces, gracias pastor Leo, bendecidos todos mis hermanos en New York, con toda bendición. Bueno, vamos a orar entonces, espero que haya sido de edificación para sus vidas este mensaje de gracia que hablamos y que enseñamos. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por este privilegio de poder estar conectados, y a donde llegue esta palabra, a donde vuelva a repetirse esta enseñanza, que los velos, que las tradiciones, que el yugo de la ley, que los paradigmas, que las fortalezas que impiden conocer a Cristo sean derribadas con esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, papá, y te exaltamos a ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos despedimos entonces. Estamos el día miércoles, este miércoles sí, con la pastora Yashi nuevamente en el programa La Gracia No Se Mezcla. Aquellos que se conectaron después, también les comento que en el próximo mes de junio vamos a estar visitando la República de México. Para todos aquellos que quizás están en México, se pueden conectar con nosotros para comentarle, para decirle en qué ciudades, en qué estados vamos a estar llevando estas maravillosas enseñanzas de gracia. Nos despedimos entonces, bendecidos con toda bendición, gracia y paz para todos. Gracias por estar conectados, gracias por compartir este mensaje con otros. Un abrazo, chao, chao.